Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, bueno, primero que todo, feliz día a los ingenieros, porque hoy día es el Día del Ingeniero. No sé si sabían, pero feliz día para todos. Y la verdad es que estoy muy contenta de poder estar aquí presentándoles un poco de mi experiencia, de la trayectoria, porque creo firmemente también en que la vinculación con las carreras y este trabajo interdisciplinario es el que nos ayuda a encontrar soluciones para la salud, para las personas, para los pacientes, que podemos ser nosotros mismos el día de mañana. Por lo tanto, les voy a ir contando un poquito de esta historia. Todo comenzó con un sueño. Nosotros empezamos en el 2014 en seminario, esquina Providencia, a una cuadra del Metro Baquedano. Esto fue el 2014. Y todo empezó con un sueño de sus dos fundadores, Rigoberto y Carolina, que Rigoberto era ingeniero, es ingeniero, y yo fonoaudióloga. Por lo tanto, pudimos amalgamar las necesidades que habían, porque yo trabajaba en el Hospital Sotero del Río, trabajaba en la clínica, trabajaba con personas sordas, activando implantes cocleares, y me empecé a dar cuenta de la tecnología que había detrás, de poder viajar, por ejemplo, a una empresa de implantes cocleares en Austria, ver todo lo que hacían los ingenieros, cómo calibraban los procesadores de sonido, y cómo uno como audiólogo podía transmitir eso para que el paciente finalmente pudiera escuchar. Es una maravilla, la verdad, lo que pueden hacer estos dos mundos. Y aquí les quise mostrar un poco parte de lo que hago, que es asistir a congresos internacionales. Este fue ahora en Gotemburgo, en Suecia. Fue un congreso, el europeo, de todo otorrino y cabeza y cuello, en donde mi rol es siempre educar con modelos digitales, con modelos anatómicos, para poder explicar a un médico o a un asistente quirúrgico, una enfermera, cómo hacer el trabajo, básicamente. Y para eso también uno tiene que ir perfeccionándose. Además, es importante, como ustedes pueden ver, todas estas personas son de distintos países. O sea, aquí tenemos el grupo internacional de la marca alemana. Él es el jefe de internacional. Él es de Italia, él es de Londres, Alemania, Australia, Alemania, Alemania, Australia. Y la única latina, la única latina y la única mujer. Entonces, eso también es un desafío para las ingenieras que también se están formando, tener este espacio en un mundo de hombres. Si bien yo encuentro que, gracias a Dios, me han acogido muy bien, uno tiene que demostrar que sabe. Y uno tiene que demostrar que no es una sola cara bonita, ni un cuerpo perfecto, ¿verdad? Entonces, mi mensaje también ahí es que cuando uno tiene un sueño y sabe lo que viene después y cuál es tu objetivo, puedes hacer que las cosas cambien. Puedes generar cambios a nivel salud y a nivel país. Entonces, todo comenzó el 2014 con un espacio vacío, armando oficinas, armando cámaras silentes para poder tratar a pacientes sordos, para poder tratar a pacientes con síndrome de Down, pacientes con rasgos del espectro autista, y todo eso fue un largo camino en donde uno tenía que ir tocando puertas a las universidades, para poder hacer conexiones con el medio, decir, oye, vamos a tener esto, vamos a poder tratar a los niños, ¿por qué no nos traen a los alumnos en práctica para que podamos vincularnos, asociarnos? Entonces,
Antes de TechSalud no teníamos una gran empresa ni una gran estructura, solo era un sueño. Pero sí teníamos algo claro, creíamos profundamente en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y TechSalud nació desde la vocación de salud, no desde un Excel. Y desde ahí ustedes, como ingenieros o futuros ingenieros, es sumamente importante vincularse con personas del área de la salud o con personas que resuelvan problemas a pacientes, porque desde ahí van a poder ustedes cultivar y pensar en soluciones, que hoy en día además la educación avanza rápidamente con la inteligencia artificial, con los modelos anatómicos que se pueden hacer en una impresora 3D, o sea, el análisis de datos. Hoy en día la educación está cambiando y son ustedes los que van a resolver los problemas del futuro. Entonces, es muy importante poder tener esa vinculación. Entonces, algo que siempre nos movía en la rehabilitación, que es una parte que tenemos como fonoaudiólogos, ¿verdad? Es tener la dignidad del paciente, devolver sus funciones, mejorar vidas, y no pensábamos en las cuotas de ventas, porque al principio todo parte con un sueño, pero toda empresa después necesita tener números para que sea rentable, para pagar sueldos, ¿verdad? Entonces, pero siempre la pregunta era, ¿cómo podemos ayudar mejor? Y desde ahí tengo aquí a una persona que es el fundador de la empresa alemana, que es Spiegel Landtais, que es Mr. David Spiegel, y que vino a Chile, lo llevamos a Concon, a un congreso, y él quedó gratamente sorprendido con Chile. Gratamente sorprendido porque él es un hombre que conocía prácticamente todo el mundo, y ahí fue que él apostó por ayudarnos y potenciarnos en Chile, para poder hacer hands-on con los médicos, activar congresos, etcétera. Entonces, nuestra primera venta fue pequeña, fue en diciembre del 2014, pero para nosotros fue enorme porque significaba que ya un médico había confiado en nosotros para ayudar a un paciente. Entonces, ahí empezó todo. Y ahí empezaron los cursos, los congresos con los productos que traíamos. Nos vinieron a visitar los alemanes, que se nota la diferencia que son alemanes, ¿verdad? Y queríamos ser básicamente socios de los médicos, aliados de los equipos clínicos, parte de la solución del paciente y aportar soluciones. Y desde ahí, desde el aportar soluciones, uno como clínico aprende que el dispositivo médico tiene toda una historia detrás y que hay todo un análisis de datos, de trabajo, de prueba y error, ¿verdad? De troubleshooting, de probar en distintos ambientes. Entonces, la verdad es que desde aportar soluciones, algo que queríamos construir también y algo que hace 10 años prácticamente no existía y que fue una de las cosas que a mí me motivó a empezar a promover fue el tema de la monitorización de los nervios. ¿Qué implica esto? No sé si alguien se ha tenido que operar alguna vez de la laringe, de la tiroides o de algo en la cara, pero cuando no utilizamos un equipo que nos sense los nervios motores, podemos quedar con paresia, parálisis facial, paresia o parálisis vocal. ¿Y eso qué implica? Que no podemos hablar, que nos va a costar tragar, que nos va a costar en el fondo, por ejemplo, hablar, tirar un beso, ya nuestra mímica facial no va a ser la misma. Y todo esto va de la mano de la ingeniería. Y toda esta ingeniería aplicada en el quirófano es la que hace que los médicos puedan confiar, puedan tener seguridad para el paciente, y eso va de la mano a todo lo que se puede hacer. O sea, en el fondo yo les estoy conversando de algo que es cabeza y cuello y otorrinolaringología, pero todo esto se aplica a todas las áreas, o sea, esto es un mundo.
Entonces pasamos de ser pocos a ser un gran equipo, pasamos de ser una idea a una empresa que impacta a miles de pacientes, y no solo lo logró una persona, sino que lo logró un equipo. Y desde ahí también la invitación es que ustedes sean equipo. Uno no saca nada con tener una idea y trabajarla sola. Siempre el de al lado te puede aportar cosas buenas, cosas más o menos, cosas malas, pero siempre te puede aportar algo, y siempre de ahí viene esto del brainstorming, ¿verdad? De, ok, sentémonos, pensemos y veamos qué pasa. Siempre tiene que haber un líder de equipo, pero también es importante escucharse. Y no solo escucharse entre los que hablan el mismo idioma, sino que escucharse con los que puedan tener la necesidad. Escuchar muchas veces a un paciente que tiene una aflicción, o a un médico, o a un equipo de rehabilitación. Entonces se logró un gran equipo. Al principio éramos poquitos y después ya crecimos. Cuando una empresa crece, aparecen otras cosas también. Aparecen metas, indicadores, presupuestos, números. Todo esto es necesario, pero nunca puede reemplazar al propósito. Si el propósito es reemplazado por un número, ya deja de haber un propósito que es el bien último, que es ayudar al paciente. Y eso es lo que nos tiene que unir. Entonces, detrás de cada cirugía, detrás de cada equipo, detrás de cada venta hay algo más importante, que es un paciente que quiere recuperar su vida. Una mala praxis médica, por no tener un equipamiento adecuado, puede generar una pérdida de una función, incluso de la vida de un paciente. Por eso es tan importante educarse, por eso es tan importante entender cuando uno se va a hacer un procedimiento médico, qué te van a hacer, no llegar y firmar consentimientos informados sin estar informados. Eso es algo que siempre lo digo, porque muchas veces el consentimiento informado es un temón, porque se firma y las personas no tienen idea de los riesgos que pueden tener. Cualquier cirugía, por muy básica que sea, conlleva un riesgo. Entonces es bueno que cuando uno se somete a una cirugía, sepa a qué se está enfrentando. Y aquí un paciente quiere recuperar su vida, entonces tenemos alianzas con médicos, ¿verdad? Aquí estamos en la UTI con un paciente que tenía una traqueostomía, o sea, un hoyito aquí en la laringe, en la tráquea, y necesitaba hablar. Y bueno, estuvimos ahí con Marcia, con otros colegas, entregándole una laringe electrónica que algunos de ustedes aquí conocen también, y que es un dispositivo para poder recuperar la capacidad de comunicarse. O sea, imagínense que de un día para otro ustedes pierden sus funciones de poder hablar, que nunca más pudieron hablar, que nunca más pudieron expresar sus sentimientos, que nunca más pudieron llamarle la atención a alguien, que no pudieron decirle a alguien te quiero. Entonces, ¿cómo? Y esas personas se comunican con papel y lápiz. Y no es algo ajeno. Muchas veces hay más personas de las que uno cree en esta condición. Entonces, el que puedan comunicarse a través de un dispositivo médico, y que ese dispositivo médico venga de la mano, obviamente, de la ayuda de la ingeniería, claro que es maravilloso, porque estamos recuperando funciones, habilidades para los pacientes. Entonces nosotros ayudamos a que un paciente vuelva a respirar mejor, vuelva a escuchar, vuelva a tragar, vuelva a hablar. Eso es lo que realmente hacemos, y todas estas cosas son cosas totalmente básicas, y por eso hay que dar las gracias todos los días que uno se levanta y mira, respira, y ser agradecido, porque muchas veces cuando te falta algo de esto, te cuesta tragar algo, te atoras con algo, recién ahí le das la importancia a estas funciones básicas. El escuchar bien, el poder respirar. ¿Cuánta gente no tiene que andar con máquinas de oxígeno para poder respirar, y que andan con su carrito con oxígeno? Entonces, si aquí todos ustedes pueden tener todas estas funciones, realmente den las gracias de corazón, porque además nunca sabemos lo que nos va a pasar. Estamos en el presente y hoy todos estamos bien y estamos sanos. Entonces,
Ayudar a un paciente implica también entender qué pasa en el mundo. Implica también salir de la zona de confort, salir al mundo, y me ha tocado estar, por ejemplo, bueno, en muchas cirugías, estar, por ejemplo, en Nebraska, en un tremendo edificio con simulaciones 3D, con una increíble tecnología. Me ha tocado también estar en el laboratorio de la Universidad de Miami, estar en Harvard, y la verdad es que cuando uno ve lo que pasa en esos lugares y lo podemos traer como empresa a Chile, es genial, porque eso quiere decir que nuestra brecha educativa y nuestros médicos también se forman a esos niveles. Y eso es lo maravilloso. Entonces nunca olvidemos que el negocio importa, la rentabilidad importa, pero lo que realmente nos diferencia es la vocación de servicio y el impacto en la vida de las personas. Creo que cada persona que estudia algo tiene que entender que tiene que ser para el servicio del otro. Si uno estudia algo y cree que es solo para el propio bien, probablemente no vas a ser feliz, porque llena y enriquece el alma cuando lo que uno hace ayuda a un otro, y al final nunca te sientes que estás trabajando, lo estás pasando siempre bien porque siempre ves gente que está feliz. Entonces aquí tenemos la vocación de servicio y el impacto de la vida de las personas, que tenemos, bueno, distintos eventos, distintos congresos, distintos equipos, y siempre al final el poder mostrar, enseñar, participar en cirugía, hace que las personas se acerquen a la tecnología y la puedan entender. Entonces, el éxito de TechSalud no es solo crecer, sino que cada uno de nosotros pueda decir, hoy ayudé a mejorarle la vida a alguien. Y eso siempre se lo digo al equipo. Si logramos eso, todo lo demás va a llegar y TechSalud va a seguir creciendo. Y aquí tenemos nosotros una cantidad de empresas con las que trabajamos, empresas diagnósticos, empresas para cirugía, empresas para los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, etcétera. Por ejemplo, este es un equipo de diagnóstico que no sé si ustedes se han hecho alguna vez mirarse las cuerdas vocales. ¿Alguna vez se han visto las cuerdas vocales aquí? ¿No? Sí, te meten una camarita por la nariz. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, Raúl, te ofrezco poder hacer naso para que todos se conozcan las cuerdas vocales. Traemos el equipo para acá y así pueden mirarse por dentro. Tenemos, bueno, la monitorización de nervio, que es algo que realmente hace unos años no existía y la gente quedaba con parálisis facial. A lo mejor ustedes conocen gente con parálisis o paresia facial. Aquí, ¿tú conoces? ¿Sí? ¿Conoces gente? ¿Y de qué? Con parálisis facial, mi sobrina nació con ella heredada de su padre. Entonces, o sea, pero es algo genético. Claro. Que en el fondo le debe faltar la inervación de un nervio y por eso tiene parálisis. Y ahí puedes ver que es difícil la comunicación con alguien que tiene una parálisis, ¿verdad? Sobre todo si nacieron así. Exactamente. De todas formas, siempre se puede ver si el origen de ese nervio se puede estimular o no, ¿ya? Y podemos lograr recuperar ciertas funciones. Ya nunca la inervación y la mielinización siempre están. Por lo tanto, es como ir al gimnasio. Si uno va al gimnasio, el músculo se activa y se agranda. Si no, se atrofia. Lo que no se usa se atrofia, en todo sentido. Y para todo. Así que, por favor, ejercítense. En todo aspecto. Hasta sonreír es un ejercicio. Entonces aquí muestro la diferencia en el fondo cuando alguien no tiene una buena parálisis y cuando también tiene una parálisis a nivel de cuerda vocal. Eso implica que las personas empiezan a hablar así y no pueden hablar más fuerte que esto, porque una cuerda no habla, no contacta.
Tenemos también dispositivos para que los pacientes se puedan, cuando tienen una laringectomía, que es cuando se les saca toda la laringe producto de un cáncer, se puedan comunicar, se puedan en el fondo expresar, duchar y ser autovalentes. Tenemos también esto que estamos con un proyecto también aquí, con este sistema que está en el mundo hace más de 20 años, nos costó 6 años introducirlo a Chile, está en España de hecho, es muy popular, y esto implica la desinfección en 3 minutos de cualquier equipo diagnóstico. Por lo tanto, nos asegura que no vamos a contaminar entre un paciente y otro. Y eso nos da seguridad a nosotros mismos de que si el paciente anterior tenía alguna enfermedad, no nos va a llegar a nosotros después del uso. Entonces tenemos distintos equipos diagnósticos. Tenemos la contaminación cruzada, que también es importante saber que el papiloma no solo se ve en las cuerdas vocales o a nivel de los genitales, también puedes ver un papiloma ocular en la conjuntiva, y todo esto producto de una mala desinfección, aunque parezca impresionante. Entonces, hay equipos de tratamiento, hay equipos para hablar mejor, hay equipos para hacer cirugías de forma segura, mínimamente invasiva y sin daños colaterales. ¿Aquí alguien se ha operado la nariz? ¿Nadie? Pero cuando se operan la nariz a veces les sacan unos tapones y les duele hasta el alma. Bueno, estos tapones se reabsorben para que no sufra la gente. Y con Spiegel, que es la empresa alemana que estoy representando para toda América actualmente, tenemos mucho instrumental médico, equipamiento, balones de dilatación, y hace 2 semanas en el Congreso Europeo nos juntamos parte de los distribuidores a nivel mundial y hubo 4 premios para el mundo, y uno de esos fue para Chile, para TechSalud, en donde había que explicar, y lo que les conté fue cómo podíamos crecer en ventas, cómo podíamos vincularnos con los médicos, cómo se podía hacer este nexo para poder crecer en ventas, porque no es solo vender, sino que también es qué hay detrás de esa venta. Así que tenemos varios clientes a lo largo de Chile. Tenemos las redes sociales que antes de la pandemia, me atrevería a decir, las redes sociales nadie las pescaba. En la pandemia, todos nos fuimos para la casa y había que pagar sueldo, había que pagarle a los proveedores, había que hacer muchas cosas y no había plata porque todo era en el fondo restringido, ¿verdad? Y yo empecé esto lo estoy concatenando con la siguiente charla que viene, porque aquí nada es al azar, por supuesto. Y empecé todos los días a subir un posteo, todos los días. Y eso empezó a generar comunidad. Al principio los médicos eran reticentes a sacarse fotos, a sacarse selfies, a que los filmaran operando. La gente no quería fotos, pero hoy en día la gente quiere aparecer, porque finalmente al que tú no conoces puede ser excelente, pero si tú no lo conoces, nunca nadie te va a encontrar. Entonces, la forma de educar, la forma de difundir ya no está en una revista escrita en un papel. La forma de difundirnos hoy día es a través de los canales digitales. Yo sé que hay gente súper reticente a eso, a sacarse fotos, no, que a mí no me gustan las cámaras, que no sé qué, pero la invitación es, hagan algún curso, porque este es el futuro. O sea, esto es lo que se viene, y todo a través de WhatsApp, de Facebook, de YouTube y de Instagram. Bueno, no puse TikTok acá, pero también. Y acá, bueno, yo tengo un canal mío, tengo el canal de TechSalud.
nosotros a nivel de paneles profesionales hemos tenido un alcance de 133.000 visualizaciones. O sea, toda la gente que te ve, que ni siquiera te sigue, porque tenemos 5.200 seguidores y de forma orgánica, sin pagar, que eso también hace que tu comunidad sea efectiva, hace que uno logre difundir lo que está haciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, explicaciones de distintas cosas, por ejemplo, la deglución normal, que es el tragar, versus la disfagia. Y, por ejemplo, acá, el 2026, este caballero, hablar después de perder la voz sí se puede, y llegó a las 100.000 visitas. Entonces, ¿cómo llegas en el Mercurio, por ejemplo, a que te vean 100.000 visitas a través de un diario? ¿Cómo llegas a eso? Hoy en día todos tenemos un celular, hay gente que solo mira y que no pone ni corazoncito, y hay otra gente que es activa. Yo los invito a ser al menos activos, al menos en lo que a ustedes les gusta, los motiva y los apasiona. Esto a mí en el fondo me gustó mucho porque uno de los reels publicados logró superar las 100.000 visualizaciones, alcanzando casi 80.000 cuentas, generando más de 15.000 interacciones. Este resultado muestra que el contenido técnico y clínico puede alcanzar audiencias mucho más amplias de lo esperado. Existe una oportunidad real de posicionar a TechSalud como referente en tecnología médica en redes. La estrategia está multiplicando el alcance orgánico de la marca. Si nos quieren seguir, aquí tenemos el QR, TechSalud. Y bueno, gracias por ser parte de esta historia, y creo que Chile necesita profesionales capaces de unir ciencia, empatía e innovación. Por lo tanto, ustedes que son los futuros ingenieros biomédicos del mañana, recuerden esto, porque la ciencia es una cosa, la innovación es otra, pero la empatía requiere del contacto con un otro. Así que muchísimas gracias.